Bien, pues continuamos en Sin Fronteras. Vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con lo que venimos emitiendo en este programa. Sin Fronteras se llama el título de esta cabecera, este es el título de este programa, que nos avanza y nos adelanta a esas otras posibilidades alternativas, algunas complementarias o no, pero que están ahí a nuestro abasto, a nuestro abast, ¿verdad? Como os digo aquí, como se dice en Cataluña, ¿no? Y que lo tenemos muy cerca, ¿no? Vamos a hablar de tecnologías y transformación social y lo vamos a hacer con Albert Cortina, que ya conocen ustedes. Albert, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al doctor Joan Simó, profesor de genética de la UPC. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Y a Francisco Javier López, que es socio fundador, como saben ustedes, de Área Jurídico Global. Francisco Javier, viene de nuevo. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, ya saben ustedes que cuando hablamos de tecnología y transformación social, uno piensa los nuevos avances científicos. Lo hablábamos con Albert Cortina hace escasos minutos, ¿no? Pero hay mucho más. Hablamos de Big Data, hablamos de nanotecnología, hablamos de nuevos materiales, hablamos de inteligencia artificial, de robótica, de realidad virtual, de 5G, de criptomonedas, de Internet de las cosas, ¿verdad? De edificios y ciudades inteligentes, y hablamos de genética. Doctor Joan Simó, desde el punto de vista de la genética, ¿dónde estamos? Una pregunta. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un... Yo siempre explico a los estudiantes que al final los avances siempre tienen un porqué y tienen una previa, ¿no? Entonces no estamos en ninguna situación diferente de la que estábamos hace 10 o 20 años, simplemente los avances nos permiten hacer cosas que no hacíamos y poco a poco vamos teniendo la capacidad de hacer más cosas. Entonces estamos en una situación, yo diría, positiva en el sentido que cada vez sabemos más de nuestro cuerpo, sabemos más cómo son nuestros genes, qué hacen estos genes, qué interacción tienen con el día a día, y poco a poco sabemos hacer más cosas. Entonces yo creo que es una situación positiva, ¿no? Si la pregunta es si genérica, te respondo genérico. Sí, es una situación positiva en que cada vez tenemos más información y esto nos permite hacer las cosas mejor. Y en vuestro instituto, donde se aborda también ese tema genético, exactamente, ¿os dirigís a qué sector? ¿Cuál es vuestra...? Nosotros tenemos una parte principal que es tratar enfermos de enfermedades genéticas, es decir, hay un montón de enfermedades que tienen una causa directamente genética. Y lo primero que es identificarla. Muchas veces la enfermedad son síntomas y no sabes qué tienes ni por qué lo tienes, ¿no? Entonces hay una primera parte que es identificar y saber que esta enfermedad realmente tiene una causa genética o no. Y esto es una primera parte de nuestro trabajo. Y una vez identificada, esto, por un lado, tranquiliza muchísimo al paciente, saber qué tienes. Por otro lado, te permite prever qué va a pasar en el futuro, porque no todas las enfermedades genéticas, no todos los genes tienen el mismo efecto. Una misma enfermedad se comporta de manera distinta y esto es interesante para el paciente. Y luego, por ejemplo, para tener hijos o no, pues te permite tomar decisiones al respecto para no traspasar esta enfermedad a la descendencia. ¿Se ha llegado a ese punto ya? Sí. ¿Podemos separar? Una vez tú tienes identificada la enfermedad y sabes qué gen es, tú sabes qué mutación, ¿no?, te causa esta enfermedad. Entonces, esto se puede hacer, hay un comité ético, que antes hablabais, ¿no? Y hay una lista de enfermedades que se consideran suficientemente perjudiciales para la siguiente vida, ¿no?, que se puede seleccionar embriones que no tengan esta enfermedad en su genoma, para así decirlo. ¿Pero eso es legal a día de hoy? Totalmente legal. O sea, ¿uno puede hacer un niño a la carta? No. Aquí lo que estás haciendo no es decidir cómo va a ser el niño, no puedes decidir qué color va a tener sus ojos, no vas a decidir si tiene más fuerza o más inteligencia, simplemente decidir que yo tengo una mutación que causa una enfermedad, lo que quiero es que no se transmite a la descendencia. Entonces, cojo todos los embriones y selecciono aquellos que no tienen esta mutación. Yo no estoy modificando nada, estoy seleccionando. Pero por esa regla de 3, entonces, doctor, sí que se podría hacer lo otro. Se podría. Por eso he dicho que hay un comité ético y que te decide qué puedes hacer y qué no puedes hacer. La bioética, ¿no? La bioética. ¿Estamos hablando de ese poshumanismo que antes comentábamos, Albert? No. Yo creo que lo que está planteando Joan está enfocado más todavía a la parte de terapia y a la de curación, ¿no? Lo que pasa es que las fronteras empiezan a difuminarse, yo entiendo, y eso lo sabrás mucho mejor que tú, ¿no? El tema de la mejora respecto a lo que es la terapia génica y lo que es el niño a la carta, que en este caso sería, hombre, pues yo quiero que no tenga tendencia a la agresividad, por ejemplo, o que no tenga futuras adicciones, pues porque hay un historial, ¿no? Y anticiparse en el diseño de ese embrión
a la carta, ¿no? De una forma de decir, bueno, no quiero que sufra porque así, pues de alguna manera vamos a evitarle la depresión, ¿no? Hay un convenio, ¿no? El convenio de Oviedo, ¿no? Que prohibía ese tipo de Claro, trabajo, aquí, ¿no? a medida que sabemos más cosas, podemos hacer más cosas, ¿no? Es decir, si yo sé que hay un gen que causa adicción, podría seleccionar que la persona, ¿no? el embrión en este caso, seleccionar estos embriones que no tuvieran la mutación que te hace hacer adicto. No estamos en este momento. Se puede hacer, pero no se está haciendo. Ahora mismo lo único que se hace es seleccionar embriones que no tengan enfermedades concretas. Es el momento en el que estamos ahora. Esto no quiere decir que no sepamos más cosas y que no podamos decidir más cosas. Es una cuestión de decidir y de legalidad y de poner por delante un interés u otro. Hablando de temas legales, Javier, yo no sé, muchas personas entiendo yo que sí que están al corriente de lo que estamos hablando, pero hay otras que no, ¿no? Hablamos de esa, ya no de buscar aquellas cláusulas que no tocan aquí ahora, ¿no? Pero sí de informar bien a las personas. Hablamos de ética, hablamos de moral. ¿Hasta qué punto es todo ético y es todo moralmente asumible, ¿no? O legalmente asumible. O ¿no? legalmente asumible. Claro, esto es como, hay que tener en cuenta que la legislación, la jurisprudencia, tiene que ir obligatoriamente detrás de todos los avances. No puede haber una normativa o una legislación sobre algo que todavía no se ha inventado. Lo que hay que controlar es que no hayan abusos. Y luego se pueden ir haciendo, supuestamente, seguro que sí, en beneficio de estos chicos que nacen, que no tengan ese tipo de adicciones, pero llegará un día, posiblemente en el futuro, seguro que sí, que uno de estos chicos también diga, oiga, a mí me hubiera gustado ser de otra manera y entonces quiero defender mis derechos y se irá a algún tribunal y quizás algún día algún juez con jurisprudencia analizando pues podrá decir que era abusivo sin darnos cuenta, aunque la ética nos dice que un chico que no pueda, un embrión que nace una persona que no tenga adicciones no suena positivo, pero igual no es positivo. ¿Dónde está la libertad de este embrión cuando es adulto? Oiga, soy una mutación, me han mutado, y habrá la legislación, luego pues habrán jueces que dictaminen al respecto. Pero lógicamente la legislación va por detrás. Hay una serie de bases genéricas, pero claro, no puede haber una legislación antes de haber un avance científico. Lo que hay que tener muy claro es dónde estamos, qué queremos hacer y controlar esos abusos de inicio. Es muy complicado. Muy difícil. Sí. La nanotecnología aplicada a los fármacos se está aplicando ya, ¿no? Hay un proyecto, un campo que se me escapa un poco. Yo vengo de la genética y especialmente de la genética vegetal. Evidentemente, a través del instituto pues trabajamos con temas humanos. La nanotecnología al final es trabajar con lo pequeño, entonces seguro que hay... Porque hay una, no sé si es una norma exacta, lo de CRISPR-Cas9, que permite cortar y pegar... ¿verdad? De plantas, de animales, pero no de seres humanos. Parte de esa parte genética, perdón. Esto es una tecnología que de origen es español, porque viene de un investigador que descubrió esta tecnología en bacterias, luego se ha aplicado y se ha modificado para poderse adaptar a plantas y a humanos. Esto es un paso más de lo que estábamos comentando antes. Yo lo que os comentaba antes era simplemente no estamos creando nada, simplemente son embriones como cualquier otro, de tus genes y el de tu pareja, y seleccionas aquel que no tiene la mutación concreta. Aquí no estamos creando nada. Esto es un paso más, esto es modificar. Esto es ir al genoma y decir, mira, esta letrita es una A, pues tendría que ser una T. ¿Por qué? Porque la T no me causa ceguera, ¿no? Y la A sí. Y esto ahora nos permite modificar la A por la T. Y esto es un campo que se abre, que es infinitamente esperanzador para un montón de enfermedades que no tienen cura, pero como decíamos ahora, también puedes modificar otras cosas. ¿Eso significaría, doctor Simó, que la persona que hoy nace ciega, en un momento dado, si utilizamos esta genética, el día de mañana no lo sería? Pero claro, tampoco sabemos si van a nacer ciega, es una hipótesis, ¿no? El padre es ciego, la madre también, los abuelos... Pero esto es lo que nos enseña la genética, es decir, hay enfermedades que tienes la certeza 100% que si tienes esta mutación vas o a nacer ciego o ser ciego. Y esto es lo que nos da la genética y esto ya lo sabemos hoy en día. De hecho, entonces, hoy en día ya existen terapias, en Estados Unidos especialmente, aquí creo que ya está aprobada aquí, que te permiten usar esta técnica, se llama terapia génica, para modificar. Y están habiendo gente que era ciega que ya está empezando a ver. Esto ya existe. ¿Y cómo se trabaja entonces? ¿Podemos llamar niños pro beta o cómo se trabaja esa genética? Históricamente las niños pro beta eran las gente que nacía in vitro porque se trabajaba en
esto es un paso más allá, esto sería modificar, y esto sí que nos permitiría, en una hipótesis, hacer niños a la carta. Porque nosotros, digamos, cuando por reproducción sexual, ¿no? Es decir, los humanos necesitamos un padre y una madre, o una parte masculina y una parte femenina. Y esto hay una combinación genética y crea su genoma. Y esto es lo que es, y no podemos partir de aquí. Esto lo que nos plantea es este genoma poderlo modificar. Esto es un paso más allá, es decir, crear mutaciones, crear variantes que no existían en los padres. Y esto es un paso más allá. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Cómo se desarrolla? Ahora mismo hay una moratoria a nivel mundial porque es una tecnología muy nueva. De hecho, has citado la CRISPR-Cas9, pero ya en otras CRISPR porque está avanzando muchísimo. Antes, al principio me has preguntado en qué situación estamos. En una situación que cualquier cosa va muy deprisa. Es decir, hay muchísima gente trabajando en muchísimas cosas y cualquier tecnología, antes nos tardábamos 100 años en desarrollarla y ahora en nada lo tenemos, ¿no? Entonces, esto lo que se tiene que tener en cuenta es que simplemente hay una precaución, y es un principio de precaución, investigar, y a partir de aquí luego se determina cómo actuar, ¿no? Albert. Sí, antes me has preguntado si esto era un transhumanismo. No. Pero al hilo de lo que Francisco Javier comentaba, de que el derecho efectivamente siempre va detrás de la ética o de las líneas rojas, ¿no? El transhumanismo lo que plantea es el deber moral a esa mejora, ¿no? Y aquí quiero un poco conectar con lo que tú has dicho, ¿no? Si hay un deber moral a esa mejora en personas sanas, y podemos evitar esa agresividad o esa tendencia a la depresión, los padres van a estar obligados a entrar cuando se pueda, ¿no? Cuando la ciencia haya avanzado en ese diseño del embrión a la carta. Es decir, eso es lo que nos plantea realmente el transhumanismo, no para la terapia génica, para curar, sino en el momento en que queramos ampliar capacidades, ¿no? o sustancialmente, ¿no? La inteligencia, etcétera, tenemos el deber moral, y esto, claro, es un tema importante, ¿no? A debatir. ¿Tendremos el deber moral a hacerlo? ¿Nos puede un hijo, cuando ya tenga una edad, recriminar a los padres que porque no hubo ese diseño previo, pues en la universidad no alcanza el nivel adecuado? O permíteme, sobre todo, ¿se le explicó al padre exactamente por qué puede funcionar o no? No, entiendo que podemos pensar que el niño nacerá más inteligente y luego no es así. Claro. ¿Qué contrato firman los padres? ¿Qué garantía hay de que se va a cumplir? ¿Cuándo determinaremos? Claro, ahí hay un tema, como digo, legal importante, no solamente ético, porque nos podemos equivocar. Sí, evidentemente hay errores. Lo que pasa es que primero estamos hablando de un futuro, antes os escuchaba, ¿no? Decir de no sé cuántos años, es difícil predecirlo. Yo creo que para modificar a la carta a una persona tardaremos años, no tanto tecnológicamente, no es que no tengamos la capacidad de hacerlo, sino por un tema de que nos tenemos que acordar, ¿no? Qué características se consideran sanas o no. Tú has dicho una persona sana, pero has dicho dos cosas que se podrían considerar no sanas. La adicción y la depresión son enfermedades, entonces en realidad no es una persona sana. Entonces definir qué es sano, qué no es sano, pero esto está pasando hoy en día, ¿no? Hay enfermedades que no se consideran que pasan para la seguridad social, es decir, operarse a la vista no entra en la seguridad social. Esto es un comité ético que decide que esto no es suficiente enfermedad como para que el Estado lo pague. Pues esto es lo mismo. Se tendrá que decidir qué características son limitantes para esta persona y que tendrá sentido corregirlas o no corregirlas. Esto es un tema que se tendrá que discutir y evidentemente por los derechos de los padres y sobre todo de los hijos, si estamos hablando de generaciones futuras. Vámonos un poco a publicidad y volvemos inmediatamente. No se vayan, por favor. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumples los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Bien, continuamos en esta tertulia que habla de tecnologías y transformación social con nuestros tertulianos, con nuestros invitados, el doctor Simó, Francisco Javier López y Albert Cortina, que nos acompañan en Sin Fronteras. La pregunta que me gustaría a mí lanzarles, quizás a nuestro letrado, a uno de ellos, Javier, el Bitcoin, la criptomoneda, ¿estaríamos hablando también dentro de esa transformación a día de hoy, que es donde se encuentra también esta línea de la... Sí, lógicamente, el tema de la criptomoneda también tiene su legislación, como decimos. La legislación siempre llega al final, ¿no? Es algo novedoso, tenemos una serie de normativas, pero claro, esto se excede un poco de la situación. ¿Cómo podemos saber si estamos realmente contratando? El tema del Bitcoin, nosotros tenemos ahora mismo pues un departamento donde ha habido en España, le sonará la empresa Grandefex, por ejemplo. Grandefex ha estafado, se calcula que unos 700 millones de euros en toda Europa a personas que les decían, invierta usted en criptomonedas. La verdad es que parece ser que la rentabilidad era muy elevada, pero todo era falso. O sea, detrás no existía. Le decían al señor que ganaba un 100%, que siguiera invirtiendo, y el señor se encontraba que era una estafa cuando le pedían la recuperación del dinero. Hay miles de personas. No quiere decir que la criptomoneda no sea rentable. Pues parece ser que hay especialistas que... Pero como digo, hay que mirar muy bien. Y el tema de la criptomoneda también tiene una legislación, como digo, atrasada con respecto a la situación de la criptomoneda, porque, bueno, ahora mismo incluso Hacienda tiene que hacer los planes para saber ese dinero dónde está y cómo se pagan impuestos de esos dineros. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado, no tanto la criptomoneda en sí, porque si oímos que la criptomoneda es legal, pero claro, luego vienen los estafadores que dicen, oiga, pues invierta en criptomoneda, y lo que están haciendo es invertir en las cuentas corrientes de estos señores que juegan con la criptomoneda. Si usted hace su invierte en su criptomoneda, tiene su monedero, bueno, pues la legislación permite invertir hoy en día en criptomoneda. No hay ninguna regulación negativa al respecto. Javier, vamos muy rápidos, tecnología, transformación social, hablamos de genética, pero hablamos también de recursos científicos, de investigación que hoy por hoy se están tratando. Antes decía Albert Cortina, dentro de pocos años habrá mucha más manipulación en ese binomio de entre hombre-máquina, ¿no? Vamos muy rápidos. Más rápido, claro, es que la tecnología avanza más rápido de la casuística y de la legislación al respecto. Porque, claro, tenemos que tener claramente los límites. No podemos jugar a ser dioses y hacer lo que nos plazca. Tenemos que tener detrás siempre ese comité ético y legal para que marquen los límites. Esos límites que están ahora mismo marcados, pues lógicamente tienen que irse ampliando conforme vamos viendo que hay avances. Pero los avances siempre van, lógicamente, muy por delante de la legislación al respecto. No se puede legislar algo que no existe. Y se va creando esa legislación al respecto. Y en el ámbito militar, tecnología... A ver, ¿qué querías apuntar? No, que es que precisamente en el ámbito jurídico se está produciendo también una gran revolución, igual que se está produciendo en la genética, en la digitalización, ¿no? La revolución, que no sabemos tampoco los juristas cómo va a acabar, es que no se puede ya determinar todos esos avances que van tan deprisa y que además no conoce ni el propio legislador en unas leyes muy estables como hasta ahora, ¿no? Que había, bueno, tenemos una sociedad algo más estable de la que ahora tenemos, muy dinámica, estas tecnologías exponenciales, vamos a regular una cosa y hay que cambiarla, ¿no? En el nivel genético, en el nivel digital de la criptomoneda, ¿no? Entonces se está planteando, y tú lo has insinuado, ¿no? Un cambio en el sentido de que los comités éticos, tecnoéticos, bioéticos, van a tener más influencia en estos momentos de interpretación de grandes principios generales y no tanto normativas de estas tan casuísticas que somos expertos y los legisladores, ¿no? Que hacen estas leyes con tantos artículos que lo quieren regular todo y quedan obsoletas al cabo de poco tiempo, ¿no? Y aquí es el debate jurídico. Si habrá que volver a un marco de ordenación jurídica más amplio, más de principio general,
natural, ¿no?, que los jueces interpreten a partir también, a lo mejor, un sistema parecido al anglosajón, ¿no? Pero claro, aquí toman mucha importancia y relevancia los comités bioéticos o éticos en tecnología, y esto es nuevo en nuestro sistema jurídico, ¿no? Actualmente se está hablando también de esas líneas de telefonía móvil 5G. Algunos dicen que es perjudicial para la salud, doctor Simó, ¿no? No te voy a preguntar qué opinas de esa tecnología, pero sí que me gustaría saber, el año pasado no tuvimos índices de muertes por gripe, ¿verdad? Se ha ido la gripe por arte de magia, ¿no? Yo no sé si algo tiene que ver... no, yo creo que por arte de mascarilla, yo diría yo, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Hombre, seguro, segurísimo. Al final, no tendrá nada que ver la genética ahí, ¿no? No habrá hecho nada la genética, no lo sé, lo digo porque... La genética en este... De 60.000 muertes. La genética puede influir aquí en la genética del virus. El virus muta y cada año es distinto. Esto sería una cosa. Pero a nivel de la casuística que estás planteando de la gripe, está clarísimo que si todos nos lavamos las manos, tenemos distancia, no hablamos, el virus se contagia de la misma manera que se contagia el COVID, se contagia la gripe. Es un virus muy parecido. Entonces, si no se contagia uno, no se contagia al otro. ¿No se ha encontrado una vacuna contra la gripe? Cada año va mutando, ¿no? Sí. Ahora tenemos la mascarilla. Fíjate, algo tan sencillo como la mascarilla, ya tenemos la vacuna, ¿no? Ya, contra la gripe, al menos, contra la gripe. Pero hablando de ese código genético que se puede manipular, sabiendo que no lo sé, sabiendo que la gripe actúa en determinadas personas y de determinada manera, se podría buscar al hombre perfecto, digo yo, al ser humano, como decía bien Albert Cortina, ¿no? Ese poshumanismo, ¿no? A ese hombre que dices, no de probeta, pero que sí que a lo mejor no está tan abocado, no tan volcado a recibir esos inputs. Claro, o sea, de virus jugando a de la calle. imaginar, ¿no? Y a hacer es un juego, ¿no? Lo que sí que podrías hacer a nivel genético es buscar gente que tenga el sistema inmunitario más fuerte, por ejemplo. Esto sabemos que hay genes que, de la misma manera que tiene la gente el sistema inmunitario deprimido, puedes buscar gente que lo tenga... o sea, lo que no puedes buscar es una persona que sea resistente a todas las enfermedades, porque cada enfermedad es distinta y además los virus mutan y un año será resistente a la gripe y el año siguiente no. Podrías trabajar en imaginar, insisto, es un juego, en alguien que tenga pues más capacidad de resistencia y un sistema inmunitario mejor. Esto sí que se podría imaginar. O sea, entonces sí que podríamos llegar a crear el hombre perfecto casi. Deberíamos definir qué quiere decir perfecto primero. Porque el hombre que no sucumbe a ningún virus, el hombre que esto lo veo casi más imposible. listo que la normalidad, que la gente no sé. Ahí está también la parte ética, ¿no? Si estamos en un mundo que nos han colocado donde la naturaleza ya hace que tenemos que nacer, reproducirnos y morir, y conseguimos jugar a dioses y que no nos muramos nunca, se acabará esa fase, no sé, el mundo por algún lado explotará, ¿no? Por algún lado saldrá... Esto ya es un debate de nuestra huella, ¿no?, que dejamos en la Tierra y lo que estamos gastando. Es decir, yo creo que lo malo no es vivir muchos años, lo malo es vivir como los estamos viviendo, que estamos destrozando el planeta con los recursos, ¿no? Y el problema no es vivir más o menos. Ahora ya estamos muchísimo por encima de lo que entenderíamos como especie hombre sin capacidad cultural, que sería una media de 20 y pico de años. Estamos muchísimo más por encima ahora que lo que biológicamente se esperaría de nuestra especie. Esto es un debate muy interesante, porque cuando se habla de transhumanismo, antes le hablaba a Albert, ¿qué es un ser humano? Es decir, que hagamos mutaciones genéticas, ¿esto deja de ser un ser humano? Las mutaciones genéticas somos como somos por mutaciones genéticas, es decir, que lo hagamos más, del destino, que cambiamos el azar porque lo que sabemos hacer, ¿esto nos deja de ser humanos? Yo creo que no. El humano tiene una capacidad de ser cultural, ¿no? Es lo que nos define principalmente de las demás especies. Entonces, todo lo que nos permite hacer la tecnología nos deja de ser humanos, también lo podríamos poner en duda, porque no deja de ser un resultado humano la tecnología. Entonces, ya es un debate casi de definición de qué entendemos por humano o qué entendemos por humanismo, ¿no?, en este sentido. Nostarte, Joan, y creo que provienes también del campo, has dicho, de la genética en vegetales, en agricultura. Lo que comentaba Francisco Javier de la modificación genética en las semillas, ¿no?, ya ha pretendido un poco esto, ¿no? Es decir, que sean resistentes a las plagas, a los virus. Y en este sueño
transhumanista, que yo no, tú lo sabes bien, Pedro, no participo en absoluto, ¿no? Es decir, que lo explico, pero no soy transhumanista. Algunas personas que lo tienen todo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que tienen riqueza, tienen poder, ¿no? Y que lo que ahora ya quieren es realmente esto, ¿no? O sea, ser inmortales, ¿no? No ser esas semillas transgénicas en las cuales todos estos virus que se anticipan, además nos lo anuncian ellos, ¿no? Vamos a tener próximas pandemias, ¿no? Y a lo mejor el cambio climático hace que este mundo explote. Por lo tanto, vamos a nosotros, élite, digamos que podemos tener estos recursos, a mejorarnos, ¿no? Como estas semillas aparentemente invulnerables a cualquier plaga, ¿no? Y si no, nos vamos, ¿no? Si no, vamos a salir del confinamiento espacial, ¿no? Y tenemos algunos gurús de Silicon Valley que ya lo están intentando, ¿no? Es decir, que tienen una mentalidad muy distinta a los que estamos aquí en la mesa o nos están escuchando. Nosotros somos todavía humanos, ¿no? No pensamos en clave humanista, ¿no? Pero ellos piensan en esta clave transhumanista de élite global, ¿no? que creen esa inmortalidad. Y claro, eso es lo peligroso, porque tienen grandes recursos económicos, los condicionan muchos proyectos de investigación y ponen dinero, ¿no? Y tienen muchos fondos en determinadas políticas, en regulaciones. Y claro, no sé si estamos yendo en la buena dirección, ¿no? No sé, yo no soy experto en absoluto en transhumanismo, entonces si meto la pata, disculpa, pero yo creo que al final, ¿qué se tiene que pensar? ¿En el humano propio o en la humanidad? Si pensamos en términos de humanidad, ¿cuál sería el objetivo? Yo entiendo que es ser felices, ¿no? Yo creo que el objetivo de todo es, al menos si es lo que pretendo, es intentar ser feliz, y deberíamos pensar en términos de humanidad de que la mayoría de gente sea feliz. Para ser feliz tienes que poder comer, dormir, no tener grandes enfermedades. Entonces, si vamos en este camino, pues perfecto. ¿Que esto quiere decir que seamos inmortales? Yo creo que no. Pero esto quiere decir que debamos pensar más en el medio ambiente y consumir productos de proximidad, para decir algo. Pues sí, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Es decir, la genética es una herramienta más que tenemos para hacernos más felices, por así decirlo, ¿no? Es decir, gente que hoy en día está padeciendo una enfermedad que no sabe cuál es, que se está volviendo ciega, que deja de digerir bien los alimentos. Si con esto nosotros podemos ayudar, porque pasan por nuestra clínica, le hacemos un estudio y le decimos, mira, usted padece de tal. Y con esto algunas se pueden curar, algunas no, pero usted sabe qué tiene que hacer y sabe lo que le va a pasar. Bueno, pues esto es un poco el objetivo y es como nosotros entendemos la genética. Que más allá luego podamos hacer, inventar el hombre perfecto, bueno, esto ya vendrá y esto ya lo decidirá si es conveniente para la humanidad, que es lo que entiendo que los comités éticos van, ¿no? Que es para mejorar el bien común, ¿no? Por así decirlo. Claro, ese comité ético, ¿no? Cuando decimos, para no tener enfermedades hay que comer, ¿no? Y no tener, para ser feliz. ¿Y la otra parte del mundo que no come? Bueno, por eso te decía, claro, nos centramos en que nosotros que vivamos mejor, que claro, seamos felices, sí. Y el otro que no come, bueno, no es mi problema. Pero por eso te decía de pensar en la humanidad entera, no en el claro, pero en la mismo, humanidad ¿no? entera habría que intentar igualarlos todos, por lo menos que coman todos. Luego ya veremos que coma, que no tenga enfermedades. Completamente de acuerdo. Pero... O sea, y yo me dedico, aparte de la parte humana, yo doy clases en la Escuela de Agricultura y nos dedicamos a intentar que la gente coma mejor y más, ¿no? Y aquí y ahí. Y hay millones de herramientas posibles. La genética es una, pero hay muchas otras. Sabemos hoy en día que estamos produciendo más alimentos de los que necesitamos hoy. Lo que pasa es que están mal distribuidos, se producen en zonas donde no se pueden distribuir después correctamente y hay una parte política y una parte realista. Es decir, malgastamos no sé cuántas tonas de... Hay unas que no podemos hacer nada. De discriminación racial también hay. Bueno, que hay una parte de que no todo el mundo se vive igual, no todas las culturas han evolucionado igual y esto es una cosa que podríamos discutir el porqué, pero la situación actual es la que es. ¿Crees que habría alguna posibilidad genética o no de en estas zonas donde estas personas, hablo de África, por ejemplo, o zonas que lo están pasando tan mal, si hubieran recursos, ahora mismo ya hay tecnología, si hubieran recursos para que estas personas, se está produciendo más, dices que de lo que necesitamos, sí. Será de Ecuador para arriba, pero... No, o sea, a nivel mundial, si tú sumas las toneladas de alimento que se producen en un año, es suficiente para alimentar toda la población pero esto mundial. Es como el chiste, ¿no? Que dice, pues un señor se come 2 pollos, el otro se muere de hambre y resulta que la estadística dice que hay un pollo por persona. Claro, por eso te digo, es un problema estadístico. Sabemos que hay hambre. Porque se infla de pollo y el otro se muere de hambre. Centenares de millones de personas que pasan hambre. Yo digo que a nivel tecnológico no es un problema de producir alimentos, sino producirlos donde toca y hacerlos llegar donde toca. La genética puede ayudar. Hay transgénicos que permiten producir
maíz en zonas de sequera. O sea, que está claro que si se quisiera legalmente, se podrían producir alimentos en zonas donde ahora mismo se muere la gente de hambre. No en ¿Existe todas, esa tecnología? Existe tecnología que puede ayudar a esto. Es decir, no es la panacea. Este maíz, sí. No vamos a llenar África de maíz resistente a la sequedad. Hay otras tecnologías. Son herramientas que sumadas, y hay una parte que puede ayudar a la genética, pero hay una parte simplemente de distribución, hay una parte de distribución de la riqueza, hay una parte de cambios de hábitos nuestro. O sea, ¿cuántos pollos comemos al año? ¿Cuándo consume un pollo en agua? Y el pollo aún, pero una ternera, ¿cuánta agua consume? Producir 1 kilo de carne es una barbaridad. Que al final para la humanidad es mucho más negativo que no el coche de gasoil, por ejemplo. Bueno, esto en términos generales igual que no lo sé. Que la energía eléctrica, la producción de energía solar, resulta que si luego calculamos... Lo ideal es ir andando. De todas formas, Francisco Javier, es que esta ideología transhumanista ligada a este nuevo orden mundial es gravemente desigualitaria, es decir, crea grandes desigualdades. Solo el planteamiento eugenésico, porque no hemos entrado en este tema, también hay esa visión de selección, ¿no? De selección ya no natural, ¿no? Sino tecnológica, eugenesia, ¿no? Pero en esa visión de élite en la cual nos mejoramos unos cuantos, ¿no? Nos disparamos y rompemos, que ya hay muchas desigualdades, ¿no? Pero rompemos es que esto en ya humanidad. Existe hoy en día, no en genética. Pero vamos a generar, dicen ellos, ¿no? Nuevas humanidades a distintas velocidades, ¿no? Aquellos que sí que van a poder acceder a esas tecnologías disruptivas, ¿no? Tanto genéticas como la hibridación con la inteligencia artificial, que es otro tema, ¿no? Que ellos plantean, ¿no? Que lo plantean como algo real, ¿no? Y repito, los iconos de gurús están en Silicon Valley, ¿no? Y se pueden escuchar sus discursos y sus profecías, ¿no? Pero es claramente una ideología de profundización en las desigualdades que ya tenemos en este momento. Es que claramente. No es una situación de futuro. Es decir, dices, sí, no, hay gente que genéticamente existe, la mayoría de gente no tiene acceso a un quirófano hoy en día. Pero no hace falta que la genética nos mejore. Es decir, existen hoy en día ya desigualdades. Claro, pero ahora los dados los echa en el tablero no se sabe qué, ¿no? La naturaleza, Dios... pero ahora vamos a poder la naturaleza jugar a ser Dios, hace ¿no? años que no nos interviene. Claro. Es decir, que tengas una casa no tiene nada que ver con la naturaleza. No, que tienes acceso a los antibióticos no tiene nada que ver con la naturaleza. No, me refería a nuestras capacidades, ¿no? Que en estos momentos plantean una modificación de diseño sí, porque yo creo genético, que ¿no? el problema aquí es que pensamos que esto es convertirnos en Dios. Ya somos Dios en este sentido. Ya somos capaces de, cuando llueve, refugiarnos, cuando hace frío, cuando tenemos hambre. Esto ya existe y las desigualdades ya están ahora. Entonces, ¿esto va a ir a más? No lo sé, pero seguramente no va a ser solo por la genética, sino que va a ir a más por la pandemia y han generado aún más desigualdades. Es decir, vivimos en un mundo desigual. Hay una película que es Gattaca. Fantástica. Fantástica película. ¿Lo veis posible, esa diferenciación del individuo, los que están seleccionados genéticamente y los que no? Técnicamente será posible, porque lo que plantea Gattaca es lo que decíamos antes, seleccionar individuos a la carta, y hay los individuos nacidos por amor, que son gente normal, y los seleccionados. Esto técnicamente será posible, seguro. Es decir, en 20 años tendremos nuestro genoma, nuestro DNI, seguro. La ciencia ficción la tendremos más próxima que lo que es ficción. Bueno, la ficción aquí es cómo la sociedad actúa sobre esta tecnología y permite que lleguemos a este extremo. Yo quiero pensar que no permitiremos que lleguemos a este extremo. La tecnología lo permite. La tecnología nos permite un montón de cosas hoy que no estamos haciendo cada día. Entonces, por eso hay las leyes y por eso hay la ética. Tiene que haber un control ético y legislativo, porque si no pasaría como con las entidades. Si dejamos que hagan las hipotecas como quieran, al final son abusivas. Habrá que poner los controles. El límite es muy difícil, ¿verdad?, de entender. La ética en este momento, que es muy utilitarista, ¿no? Y muy flexible y muy de consenso, precisamente lo que encontramos a faltar en este nuevo orden mundial, donde los grandes monopolios, ¿no? y las grandes decisiones de instituciones que aparentemente tendrían que ser democráticas, ¿no? Porque nos están gobernando a nivel global y no lo son, porque a lo mejor las corporaciones privadas están incidiendo más ahí, ¿no? Esos comités bioéticos se escapan del ciudadano. El ciudadano en este momento está todavía, creo, no informado sobre los avances que ya no son de ciencia ficción,
y por tanto, si no está informado ese consenso de una ética a favor de ciertos temas y otros que no, es decir, aquello que podamos hacer no necesariamente nos conviene, ¿no? Ahí llegaremos nosotros, Albert Cortina. Claro. Muchísimas gracias por participar en esta tertulia. Doctor Joan Simó, muchas gracias. Gracias por invitarme. A seguir trabajando e investigando, por favor. Sí. A seguir. Nosotros simplemente que sepa la gente, porque antes he visto que la genética hoy en día ya soluciona cosas. Hay gente que padece de intolerancias alimentarias, que hace 1000 pruebas y a veces es un problema genético. Esto ya existe, estamos hablando de futuro, porque hoy en día ya podemos solucionar cosas. Doctor Simó, muchas gracias. Gracias. Francisco Javier, muchísimas gracias por tu aporte también. A vosotros, muchas gracias. Bien, y nosotros nos vamos de aquí, les invitamos y amenazamos con volver el próximo sábado a partir de la misma hora, a las 12 de la noche y hasta las 1:30 de la madrugada, 90 minutos de este Sin Fronteras. Gracias por estar ahí, muchísimas gracias, sean muy felices. Buenas noches.